Lo primero, agradecerle a Fitzgerald el gesto, al presidente saliente, al vicepresidente saliente, a la mesa saliente, a los entrantes que andan por ahí, están en gateras, ya próximos al ingreso, la presencia de muchos amigos, muchos conocidos a lo largo de la vida, ministros, exministros, legisladores actuales, exlegisladores, autoridades de diversas áreas, intelectuales diversos. Muchas gracias por estos minutitos que podemos compartir. Les digo cómo nació el libro de Jorge Valle. Cuando Jorge se va, y el Canal 4 me llama esa mañana y me dice: falleció Jorge Valle falleció ayer de noche. Y digo, qué mala noticia. Venite para el canal. ¿Qué necesitas? Y necesitamos a alguien que nos haga una crónica. Entonces pasaron esas casualidades que ese día quedé encerrado adentro de Canal 4. Quedé encerrado en la mañana, al mediodía, en el programa de la tarde, y empecé a ir haciendo la crónica mental y ni siquiera pude ir al sepelio. Pasé fugazmente al mediodía en el Palacio Legislativo, toqué el cajón y sentí que había cumplido, y después volví al canal y durante todo el día estuve haciendo la crónica televisiva y me quedó la sensación, casi que entre televidente y medio de comunicación, de que faltaba más información de Jorge Valle, que se estaba yendo de una forma en donde muchos de los que estuvimos cerquita de él en algunos periodos históricos, la gente no sabía mucho. Pasaron unos meses y aparece un libro de Woloch, Sebastián Woloch, imponente. Averiguo quién es, y me dicen: es un pibe que tiene 28 años, 27 años. No puede ser, digo, ¿cómo un tipo con 28 años se manda este libro? Sí, un libro imponente. Ese sí que es una biografía, yo diría, intensa. Entonces, estaba con la idea de escribir sobre Jorge, y lo que hice fue una cosa totalmente caprichosa. Hice un plan. Fui a ver a la gente de la editorial con la que yo publico los libros y les dije: mirá, no puedo hacer una biografía, porque este chico ya hizo una biografía y mejor que esto es insuperable. Voy a hacer lo que se me da la gana. Voy a escribir lo que yo siento que era Jorge Valle y voy a investigarlo durante cerca de un año. Me encierro en la Biblioteca Nacional, rastreo libros, hago entrevistas con la gente que a mí me gusta de que hable de Jorge Valle, así que va a ser un libro caprichoso. Yo te lo traigo, si te gusta bien, si no, no. Quedo en esa. A los pocos meses le llevo el borrador y empezamos a tironear. Y el libro, lo que tiene de interesante, los convoco a que lo bichen, lo compren. No me voy a hacer rico por esto, imagínense, los libros nadie se hace rico. Los que escribimos es porque se nos da la gana de escribir, porque queremos pensar sobre las cosas del país. El libro no está escrito para nosotros, para generaciones como las nuestras, adultas. Le llamo generación adulta a todo aquel que tiene arriba de 40 años. El libro está escrito en formato casi que ultramoderno, para chicos de menos de 40 años. ¿Por qué? Porque esos chicos no saben quién fue Jorge Valle. Esos chicos tienen una tenue noticia, pero no saben quién fue Jorge Valle, no tienen profundidad sobre quién fue Wilson Ferreira Aldunate, saben muy poquito de Sereñi, y es parte del problema en el que estamos. Estamos en un país en donde nos jugamos la vida minuto a minuto con un montón de gente que quizás no tiene toda la información. Entonces el libro lo armé de una manera visual para que lo que son las grandes consignas del pensamiento de Jorge aparecieran. Y de paso anécdotas. Porque el personaje era un personaje que acá hay un montón de gente que lo conoció, hay un ministro de él, así que vaya si algunos de ustedes saben tanto o más que yo. Pero yo lo viví desde un lugar distinto, del lugar de el pibe que entra en la política y que admira a un individuo que está medio que por fuera del sistema. Mi madre había sido compañera de Jorge Valle en facultad. Estaba la generación del doctor Guzmán,
Así que a mí me venían los cuentos de Jorge Valle ya por el lado de mi madre. Y cuando empiezo a vincularme con Jorge Valle, los diálogos telefónicos en el 70 y pico ya fueron siempre iguales. Siempre la conversación con Jorge Valle en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000, un mes antes de morirse. Esta anécdota es increíble. Un mes y 2 días antes me llama por teléfono, porque era pícaro, ¿no? Y me dice: ¿cómo andás? Bien, bien. Digo, ¿me permitís que esa nota que estás publicando en Infobae, mirá si él va a pedir permiso, la puedo publicar en mi Facebook? Digo: Jorge, ¿desde cuándo me pediste permiso para algo? ¿Desde cuándo? Hacé lo que quiera. Digo: bueno, no, porque la quiero publicar. Y era toda una excusa para entrar a hablar de política. Entonces, bueno, que esto y que lo otro, y ahí empezó con algunos de sus sueños y cómo veía el partido, y yo le decía la verdad, que estaba, viste, en una postura media lejana, que no me quería involucrar, pero me tuvo 1 hora y cuarto pedaleando, convenciéndome que esto y que lo otro, y que en Tacuarembó estaba fulano, y que y yo tuve la sensación, corté, le dije a mi mujer: dame una Ceprax, ya, dame una Ceprax. Me tengo que tranquilizar, porque él tenía esa condición de acelerarte. Son de esos tipos que tienen la condición de transferir energía. No sé si a ustedes les ha pasado con algunas personas que tienen esas condiciones especiales de que transfieren energía y te la depositan a vos, y vos quedás como en 220. Y Jorge, yo lo que tengo, para mí son todos lindos recuerdos. O sea, son recuerdos muy estimulantes. Yo lo llegué a ver a Jorge Valle en aquel apartamentito piojoso que tenía allá en el Cordón, pero que no había comida. A ver, algunos colorados que están acá se pueden, porque ahora salió el librito de Raúl Ronzoni sobre el infidente, que en algún momento se sospechó de que él se hubiera podido aprovechar allá por los 70. Yo, la verdad que es un absurdo, no fue cierto, pero lo material para Jorge Valle era una cosa como que no tenía mucho sentido. Tú entrabas al apartamentito de Cordón y él de repente hablaba con el corresponsal de La Nación, y estaba hablando con el de Clarín, y hablaba con el del Día, y vos estabas sentado allí en calidad de espectador, medio penitente. Ahí una cosa, no se sabía si estabas en penitencia o qué. Te citaba a horas raras, te citaba, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Nunca me olvido, porque yo no cito a nadie a las 7 de la mañana, o sea, no consigo citar a algún tipo a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Te tocaba: ¡subí! Gritaba de allá arriba: ¡subí! O sea, vestido de pijama rojo. Reunión con 2, 3 diputados, 2, 3 ediles, él de pijama rojo mateando. La escena, no sé si captan, es un poco surrealista, es media felinesca la escena, ¿no? Y el tipo comandando toda esa tropa y discutiendo, teniendo matices, soñando parte del Uruguay. Yo creo que Jorge Valle, esto los buenos políticos lo hacen siempre, utilizan la historia como un recurso a su favor. Ustedes presten atención. Un buen político, uruguayo o de donde sea, lo que hace es selecciona un tiempo de la historia y luego lo trae al presente para de alguna forma mostrar que los ciclos van y vienen. Y Jorge Valle había pasado, yo me acuerdo que por 3 o 4 ciclos. Cuando él estaba medio de costado en la vida del partido, había empezado a remar con Prudencio Vázquez y Vega. Porque Prudencio Vázquez y Vega, que había estado en la Revolución, y que era amigo de Valle y Ordóñez, y que era el joven colorado que en realidad montaba una revuelta, filósofo, con pensamiento profundo para la época, con ideas krausistas. Entonces, sacó de allí parte de una plataforma que le venía muy bien para interpretar el cambio que el país tenía que producir allá por los 80. En los últimos años andaba con Nelson en la cabeza. Andaba con Nelson, y que Nelson había cambiado la historia de la humanidad, y que el 8 de septiembre del 1800... Entonces te ponía una fecha, y esa fue la fecha en la que cae la fecha del dominio británico, y siempre tenía eso. Y a la vez, una cosa para las generaciones más jóvenes que me parecía muy estimulante, te desafiaba.
te desafiaba con... A los empresarios les hacía lo mismo, ¿eh? No se la regalaba a nadie. O sea, lo interesante de estar con Jorge Valle, a los militares les hacía lo mismo. No le regalaba nada a nadie. Las entrevistas con Jorge Valle para los periodistas, yo ahora que estoy hace años trabajando en esto, eran endemoniadas. Un periodista con Jorge Valle la podía llegar a pasar muy mal si el tipo era medianamente poco informado. Valle era un tipo que cuando tú le preguntabas tenías que saber lo que le estabas preguntando y tener consistencia teórica y no preguntar como un badulá que hacía a lo tontín, porque él te iba a retrucar y te iba a buscar a ver si tú sabías efectivamente esa tasa de inflación a la que estabas haciendo referencia, si estaba acorde con los marcos comparativos de la época y tenía informaciones raras. Hablaba de física. Allá por los 80 un día se enloqueció, me dice, lee Ilya Prigogine, Premio Nobel de Física. Tomá, lee. La semana que viene te voy a preguntar. El tipo está loco. No, y en realidad era una manera de irnos presionando a los tipos jóvenes de la vida del Partido Colorado para que se fueran cultivando. Un día me da un acuerdo, yo le debo el inglés, se lo debo a él, porque a mí me habían mandado al liceo francés. Entonces estaba haciendo en la universidad y tenía un inglés medio berreta en esa época. Y me da un acuerdo comercial que había hecho Canadá. Te habla hace 35 años, 40, 35, 40 años. Dice, léelo, y se dio cuenta que mi inglés era horrible. Dice, no me vas a decir que no tenés buen dominio de inglés. Me dio tanta vergüenza que salí de la casa de Jorge Valle, del apartamento, me fui a la Alianza y me encerré hasta terminar el inglés, hasta tenerlo de taco. Así que le debo el inglés. Hacía presión para cultivar a los tipos que te daba los libros, te formaba. Y yo sobre todo creo que lo más interesante para mí, que soy un vallista en la isla Madagascar, en el exilio, para mí lo más genial de Jorge Valle es que trato de transferirlo en el libro, porque el libro es más él que otra cosa, es su pensamiento. Es un tipo que pudo derribar parte de las plataformas mentales con las que venía. Es muy difícil ser el quinto Valle y agarrar al Estado y decir, no va más. Es muy difícil. Todos nosotros creo que a esta altura tenemos una idea de lo difícil que es el tema del manejo del Estado. Y creo que si somos sensatos, la mayoría de nosotros sabemos que hay un Estado con cometidos esenciales que sí tiene que estar muy presente, pero que hay un gasto público que ha sido incremental en los últimos 10, 15, 20 años, que el país no se lo merece, porque no nos lo merecemos entre todos. Hay que tener mucho coraje para hacer un valle y empezar a decir, achiquemos el aparato del Estado. Mucho coraje, mucho coraje. Y él estaba en esa línea. Y esa es una reflexión de un hombre muy inteligente. Lo otro es el manejo humano. Lo saben todos, pero yo esto lo he hablado mucho con Claudio Paulillo, que es otro de los amigos que uno extraña enormemente. Siempre decíamos con Claudio, si no hubiera estado, está César por ahí, pero si no hubiera estado Jorge en la presidencia, no sé si estábamos hoy acá, en esta situación de pacífica armonía celestial, en donde podemos platicar los unos a los otros, conversar tranquilamente. No sé, yo creo que no. Yo recién estaba Lito por ahí y me decía que hay circunstancias de carácter coyuntural que se dan en la vida. Yo creo que Jorge Valle, en términos medio lunfardos, cuando se levanta Bush en la cumbre de Quebec, porque eso es lo que hace un discurso levantando, le tira una guiñada a Bush lo mira y le pregunta a Colin Powell, es así el cuento, le pregunta a Colin Powell, ¿quién es este? No, este es el presidente de Uruguay, vamos a saludarlo. Se corren los dos de toda la asamblea, viene y le dice, presidente, mucho gusto, yo soy fulano de tal. Digo, sí, le dice Jorge Valle, todo esto es verídico. Yo lo conozco bien a usted y conocí a su padre y por eso lo del plan Marshall y eso es a lo que hay que volver. Y ahí se lo trilla, en ese mano a mano, pim, pim, pim. Y si puedo hacer algo por usted, sí, le dice Jorge, en algún momento recíbame en la Casa Blanca. Y ahí linkea. Es así como se hacen las cosas en la vida. Un negocio que habla uno con el otro, te conoce, no sé qué, vamos a tomar un café acá a la corte, y bueno, y ahí lo linkea, y ahí lo tiene enganchado, ahí
lo agarra. Y la región estaba complicada, ¿no? Porque es una región bastante volcánica, vaya que demora para que la región madure, y la familia Kirchner por un lado, y el PT en Argentina con toda la potencia, y Evo exultante, y el ecuatoriano llegando, y Venezuela en $120, era un escándalo aquello, no había manera de entrarle. Y Jorge Valle, un liberal republicano ahí abajo, medio como un foquito de libertad. Entonces cuando nos pasa la debacle del 2001, ahí funcionó ese elemento personal. Y les puedo asegurar, estoy seguro de esto, porque además lo he hablado con los 4 o 5 operadores de las anécdotas que son minuto a minuto. El viernes a las 5 de la tarde, cuando hace aquella llamada a Fernández Feingold para ver si Bush iba a tirar el centro y habilitaban vía el Fondo Monetario de la Plata. Yo no sé si ustedes conocen Washington bien, pero Washington a las 5 de la tarde de un viernes, no hay nadie, hermano. Se fueron las amantes, se fueron las secretarias, se fueron todos. No quedó nadie. Nadie, ni el perro de la Casa Blanca, no quedó nadie. Y ahí estaba llamando por teléfono. Y el viernes a las 5 de la tarde le dan la comunicación de que la guita iba a venir. Por eso en el libro hay una mención a Carlitos Steneri, porque hay toda una fantasía sobre que vinieron 1.500 millones. No vinieron 1.500, vinieron 150 millones en un avión que se puso allí, que el banco tuvo que operar, y el banco tuvo que operar con esos 150 millones, pero como ya había conciencia de que el acuerdo había salido, solo este país, que es un país maravilloso, tranquilo y manso, no entró en la corrida, entró en pequeñas mini corridas, y como luego se fue manejando con tanta prudencia, aquello fue deflactando. Yo creo que si no hubiera estado Jorge Valle, la verdad que me parece que el país volaba en 1000 pedazos. No le paso un reproche a nadie, pero recuerdo que había algunos que pedían default y creían que ese era el mejor camino. Tengo un recuerdo pésimo de algunos funcionarios internacionales chilenos que también pedían contra nosotros. Tengo un recuerdo muy triste. Por suerte soy muy memorioso y muy necio para esas cosas. Uno tiene que ser memorioso y necio con lo que es malo para la vida del país. Uno tiene que ser eso. Y después las cosas que Jorge transmitía en términos patriotas. O sea, yo por la mitad me fui de la política, por la quinta parte del grado. Jorge Valle era indestructible, un tipo indestructible. O sea, 5 veces candidato a la presidencia. Allá está un amigo mío, amigo de Larrañaga, que de Larrañaga va por 2 y nos creemos que ya es mucho. Ya que no, que Larrañaga yo muchas veces. 5. Y a veces con el partido en contra. A veces con medio partido en contra y con lógicas internas que nos voy a rememorar porque no vienen al caso. O sea, una cabeza muy especial, de un gran coraje personal, de una gran convicción. Y yo siento, lo digo con mucho orgullo porque yo fui toda la vida un sanguinetista que lo admiró a Jorge Valle. Yo digo, qué brutal, ¿no? Cómo un partido puede tener esos protagonistas, ¿no? Cómo un partido puede generar individuos de ese porte intelectual. Uno dice, qué bueno para la vida. Yo trabajo mucho en consultoría internacional, tengo varios sombreros, ¿no? Tengo el sombrero del diario, cada uno se pone varios sombreros. Cuando estoy en Centroamérica con el sombrero internacional, miro y digo, Uruguay es increíble. O sea, el nivel del Uruguay, ustedes me dirán, estás loco, Turco. No estoy loco. El nivel del sistema político en buena parte del liderazgo uruguayo, por lo menos con algunos de estos jugadores históricos, es absolutamente increíble. Son jugadores que uno los mira y dice, claro, sí, por algo rompieron parte de la pantalla. Yo creo que él deja a todos nosotros, me parece que queda un legado de un libertario, de un tipo que además, mucho antes que Mujica, que descubrimos la sinceridad con Mujica, por favor, Jorge Valle era el sincericidio permanente. La confrontación, el tironeo, la frase fuerte. Siempre creyó que escribía, lo hablaba con el Mono el otro día con su hijo, siempre creyó que escribía de manera austera. Y yo que he estado estos años este año y medio revisando el material, escribía de manera clara. Lo que pasa es que tenía una forma, y los últimos escritos no los utilicé a propósito porque me parece que merecen un abordaje propio. Lo que él escribe en Facebook demuestra un gran talento, demuestra el talento de un octogenario
que entiende una generación de 25, 30, 40 y les habla en esa clave. Eso cambia porque muchos de ustedes no quieren entrar en Facebook, que el WhatsApp no lo quieren agarrar la mano. Quédense aislados allí en ese mundo, van a quedar ahí como un dinosaurio encerrado. Este no, este agarró y se tiró para adentro de Facebook y escribía, y si vos mirás los artículos de Jorge Valle en Facebook, tienen 7.000, 8.000, 9.000 me gusta. En un país donde nadie te pone un like por nada, o sea, había logrado entender esas dinámicas. Y eso me parece que es también de un tipo moderno. Liderazgo político. Yo sentí que ejerció un liderazgo político a la vez muy afectuoso. Él llegaba acá y sabía el nombre del 95% de todos y cada uno de ustedes. Y sabía los años en los que Ottati había empezado a dar clases en la cátedra de Derecho Penal y a la hora en la que se había jubilado, y de Edison González Lapeyre sabía el último artículo que había escrito sobre el tema del mar, y de Roca sabía si estaba bien o mal tal o cual cosa. Sabía la vida de todos, y del que no sabía se paraba con el presidente o el vicepresidente o Fischer y le decía: che, aquel que está allá en el fondo, de corbata violeta, al lado de Mosco, ¿quién es? Y tenía una especie de memoria, una cosa también extraordinaria, ¿no? De una cosa que ya no se ve más. El político ahora es una especie de personaje distinto. Eso era muy increíble, y hacía de la charla algo que no era muy discursivo. Para mí, que tengo momentos de incursión stand-upística, hacía los mejores stand-up del mundo. O sea, Jorge Valle, si estaba iluminado, porque tenía eso, Yo como docente de facultad me doy cuenta cuando un estudiante estás tomando un oral y cuando el estudiante te derriba. Los exámenes de facultad, los que somos veteranos sabemos cómo es el asunto. Uno empieza a hablar y a los 2-3 minutos ya sabes si el estudiante va a salir bien o mal. Después es un tema de ver con qué nota sale, ¿no? Jorge Valle era ese tipo de estudiante que si venía luminoso y venía con talento y venía creativo, te barría, te atropellaba y te pasaba como por un tren. Por luminosidad, por talento, por cultura, porque te interpretaba el sentimiento de eso. ¿Qué es un buen político o un hombre de Estado? Yo acá creo que se reúnen las dos cosas, un político muy profesional y un hombre de Estado. Bueno, cuando justamente interpreta eso, cuando interpreta parte del sentir ciudadano, pero no se allana al sentir ciudadano de manera alegre y populista, sino que le dice: mira, podrá a ustedes gustarles el camino sería por acá, pero en realidad yo siento que el camino es este otro. Cuando, por ejemplo, Jorge Valle, con el tema de las jubilaciones, se suicidaba políticamente, era un acto de coraje político, ¿no? Decir la verdad sobre algo que en ese momento era una verdad muy incómoda, sustancialmente incómoda. Voy cerrando por acá para hacerles memoria de cosas interesantes. Uno puede decir, bueno, Jorge Valle era el delfín natural, porque era el hijo de Luis y bueno, la tenía facilitada. Cuando uno mira la historia y la analiza, en realidad es exactamente al revés. O sea, tenía al grupo de los senadores que manejaba la vida del Partido Colorado, lo tenía Vasconcellos en otra punta, y él estaba remando con 3 cañitas allí siendo hijo de fulano. Lo cual nunca es un gran beneficio en este país ser el hijo de fulano, porque siempre es una mochila pesada. ¿Por qué? Porque automáticamente te van a comparar con el padre, y eso fue parte de su problema. Yo le llegué a preguntar a los hijos, amigos íntimos, porque siempre tuve la duda de si el vínculo con el padre era un vínculo amoroso, afectivo. Y sí, era un vínculo amoroso, afectivo, intenso, pero peleado en lo ideológico, claramente peleado en lo ideológico. Nunca reconocido, porque un buen hijo nunca va a reconocer como Dios manda, o como el sentido manda, o como el sentido común, nunca tiene por qué andar haciendo explícitos sus conflictos, pero en realidad, cuando él entra en la lectura de von Hayek, von Mises, todos los liberales, en realidad lo que está es reconociendo que el aparato industrial del vallismo del 50 ya había pasado. Ya había tenido su cuarto de hora y que había que ir por otro lado. Por el lado que estamos yendo recién ahora, por el lado en que estamos empezando a entender
parte de la realidad recién ahora. Me acuerdo, lo último que les dejo como anécdota es un cuento que es muy divertido, que para mí lo pinta de cuerpo entero. Él te pasaba a buscar para ir de gira, te pasaba a buscar tempranito, yo tendría 19, 20 años, se trepaba al auto contigo, tenía un Dodge 1500 de color naranja, una porquería que ya era una porquería, ya por el 78, 79, 80 andaba mal, se paraba en cualquier lado. Entonces tengo dos historias con ese Dodge. Una es que un día pinchamos por ahí, no sé dónde. Entonces pinchamos y salimos a mirar la rueda, y la rueda estaba hecha añicos porque la rueda ya estaba toda pelada. Entonces me dice, Turco, ¿y ahora? Yo no tengo ni idea, le digo. Yo te imaginás que no le voy a echar un discurso a esto, le digo, ¿y qué hacemos? No sé, y ahí quedamos esperando a la buena de Dios varados hasta que viniera alguien y nos recogiera y nos salvó. Y la otra historia graciosa que tengo, que también lo pinta de cuerpo entero, de cómo era con esa personalidad extrovertida y que todo podía suceder con él, cosas extrañas, no sé si era Flores o no me acuerdo dónde, habíamos ido a ver una viuda. Y la viuda, una mujer muy afectuosa, muy cariñosa, viuda reciente. Y la mujer no tuvo mejor ocurrencia que decir, don Jorge, mire, fulano de tal, usted ya sabe, acá dejó unos zapatos todos nuevos, él iba a Europa, preciosos zapatos. Y la mira Jorge, y la bolsa, dice, sí. Entonces agarramos una bolsa de 7, 8 pares de zapatos. Yo me parecía que era una cosa media como, ¿qué íbamos a hacer con los zapatos? No. Entonces llegamos a un pueblito, nos empezamos a probar los zapatos, a ver si nos quedaban bien. Esto es verídico, ¿eh? Nos quedaban bien los zapatos. Cuando llegamos a Montevideo, yo vivía por Feliciano Rodríguez, por el Parque Valle, me abre el capó de atrás, me dice, elegí. Dice, ¿quién dijo? Elegí un par de zapatos, llévate un par de zapatos, tomá, ping, chao. Mañana a las 7 en casa, a las 7 de la tarde. Y ese era Jorge Valle. O sea, te podía pasar una anécdota de que te quedabas con un par de zapatos de no se sabía quién, como que terminabas conversando con algún personaje importante de la comunidad rioplatense. Me acuerdo cuando se muere Lalo Paz, lo llama Roberto Canessa. Lo llama Roberto Canessa y lo aprieta. Le dice, decime la verdad lo que va a pasar acá. Yo quiero que me digas qué es lo que va a pasar. Y Roberto le explica, no, quédate tranquilo, va para Buenos Aires, lo ponemos en el primer avión. O sea, él con sus amigos era un tipo todo corazón. Un tipo, me parece que a diferencia, por ejemplo, a diferencia de Julio, de Wilson, era más, tenía más dificultad para ocultar su verdadero relato. Me parece que Wilson, Julio Sanguinetti, son todos tipos que tenían más porte en el sentido actoral. Jorge Valle tenía una cosa más ingenua, no había manera de que si él andaba caliente contigo te lo iba a decir, y si él era muy transfería parte de sus sentimientos. Es una cosa muy personal. Y me parece también que otra condición que adornaba su personalidad es que un tipo con poco rencor, porque es verdad que en la vida de los políticos el rencor es un mal negocio y hay que tener muy mala memoria, es cierto, pero hay que hacerlo de verdad. Y Jorge Valle tenía esa condición, con tipos con los que habían dado a los tiros en términos, a ver, ¿quién no puede recordar aquella interna terrible entre Tarigo, Sanguinetti y Valle? Aquello fue un sangrero para el Partido Colorado, fue una carnicería, una cosa, y sin embargo pasaron los tiempos y todo aquello se fue matizando. Y yo tengo una teoría que es mía, pero la comparto con mucho gusto, es que Jorge Valle sin Sanguinetti no es posible y Sanguinetti sin Jorge Valle no es posible. Se pasaron la vida alimentándose uno del otro y complementándose parte de lo que uno no tenía y el otro tenía. O sea, yo creo que se levantaban de mañana y Sanguinetti miraba a Jorge Valle, y Jorge Valle me agarraba y lo miraba a Sanguinetti. Y se pasaron la vida en esa tenida. Y eso, para la vida del Partido Colorado, significó algo bastante importante en su momento. Y el último cuento, sí, ya no más, era un Colorado que no tenía
en los últimos años problema de aceptar que la divisa es importante, pero que hay cosas superiores a la divisa partidaria. O sea, si uno tuviera que decir, hubiera hecho un acuerdo con el Partido Nacional y con otro, sí, no, es más, el otro día le preguntan a Sanguinetti en una entrevista, la última pregunta es, en esto que estaba tratando de generar Sanguinetti, de diálogo con el Partido Nacional, de generar un ámbito lo más cordial posible, y la periodista lo asusa, y Sanguinetti tiene una respuesta dubitativa, y la segunda respuesta es la correcta, es la que le dice, pero ¿qué haría Jorge Valle? Y ahí Sanguinetti le cae la ficha, lo que haría Jorge Valle, que todos sabemos lo que haría, iría por más con el Partido Nacional, iría por más. No sé de qué forma, pero seguramente el modelo de acuerdo, de entendimiento, de arco opositor, como se puede llamar, seguramente estaría trabajando para eso. Un tipo que no merece que el Uruguay lo olvide, un individuo que me da la impresión de que en eso los partidos históricos son bastante poca cosa, en el sentido de que la izquierda tiene una capacidad de mitologizar sus personajes de forma increíble. Hay 1, 2, 3, 10, 20 libros de Mujica. Está, flaco, ya está. Ya sé todo lo que me vas a contar de Mujica. De Jorge Valle tenemos 2 libros. Tiene que haber más. Como tiene que haber, en algún momento, por suerte, el wilsonismo logró generar toda una doctrina, una idea sobre lo que representa Wilson. Eso fue muy interesante. Y me parece que en eso los que son vallistas, no importa si son vallistas desde una matriz filosófica, partidaria, no importa, pero me parece que Jorge Valle sí merece una recordación en ese sentido. Y el libro es eso, fue más que nada una descarga de carácter individual, caprichosa, emocional, pero tratando de que sea lo más fidedigna posible y que se pueda leer con dinamismo. Pues esa es otra de las cosas que los escritores a veces no se dan cuenta, ¿no? Que el escritor cree que todos los que escribimos en diarios nos pasa de que vos creés que todo el mundo te lee. La gente no lee, la gente es muy ignorante, la gente casi que no mira nada, ni se informa de nada, y le chusmetean 3, 4 cosas. Entonces uno tiene que ser lo más docente posible para que las ideas aterricen. Y por eso el mérito de este libro, y se los aconsejo no por ustedes, sino para los más jóvenes, es porque es un libro muy ameno. Está armado de una forma en donde un chico joven va a decir, che, qué lástima que no pude conocer a este tipo. Muchísimas gracias.